Buenas tardes a todos los espectadores. Mi nombre es Ángel Sánchez Domínguez Yo soy Irving Josué Naranjo Paredes. y ambos somos alumnos del Instituto Tecnológico de México, Campus Veracruz, estudiando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. El día de hoy, a través de este sexto y último video, vamos a explicar ciertas definiciones o conceptos de la materia de sistemas operativos, específicamente de la unidad 6 a modo de examen. Esta unidad trata sobre la protección y seguridad del sistema operativo. Así que, sin más dilación, comenzamos. Para la primera pregunta tenemos, menciona los cuatro aspectos principales de la protección de un sistema operativo. Y es que los sistemas operativos en la actualidad se han vuelto cada vez más sofisticados y necesitan de cuatro aspectos principales para mantener su integridad o protección del mismo. El primero de ellos es protección de los procesos del sistema contra los procesos de usuario. Es decir, los procesos del sistema deben manejarse de forma independiente sin necesidad de que el usuario lo esté manejando de forma manual y no tienen que interferir entre ninguno de ellos. Ahora, el segundo es proceso de la protección de los procesos del usuario contra los procesos de otro usuario. Es decir, si varios usuarios estuvieran utilizando la misma computadora, los procesos que ejecuten cada uno de ellos no deben afectarse o interferir entre sí, a menos que se establezca una comunicación que ellos requieran a través de una aplicación o programa. Después tenemos la protección de memoria, y es que es muy importante para un sistema operativo mantener íntegra su memoria, ya que en este caso es el método de almacenamiento de los archivos, y si no se protegiera como tal, los archivos podrían sufrir de corrupción. Y por último tenemos protección de los dispositivos, y es que los dispositivos que integran tanto la computadora como en este caso son externos o periféricos, también tienen que ser protegidos debido a que un fallo de uno podría ocasionar el fallo de los demás en cadena. Como segunda pregunta tenemos, la pérdida o alteración no deseada de la información causa trastornos irreparables en algunos casos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben enfocar desde dos aspectos diferentes? Eh, para empezar, la finalidad principal de las computadoras es el tratamiento de la información que se almacena permanentemente en los archivos. Como lo dice la pregunta, en algunas ocasiones la pérdida o alteración no deseada de la información causa trastornos irreparables en algunos casos. Y entonces por esto es que es necesario tomar medidas de seguridad que se deben enfocar en dos aspectos diferentes, la disponibilidad y la privacidad de los archivos. En el primer caso, que es disponibilidad de los archivos, tenemos que un archivo debe tener información prevista y estar disponible en el momento en que un usuario lo necesite. Se debe tener presente la necesidad de asegurar las circunstancias y se deben realizar las siguientes acciones. Una de estas acciones es una copia de seguridad o un backup, que consiste en que cada cierto tiempo, hora, día o semana, se realiza una copia del contenido de los archivos, de forma que si estos se destruyen, se puedan recuperar los datos a partir de la última de las copias. La operación de realizar copias y la recuperación de las mismas, se realiza por medio de programas de utilidad del sistema operativo. Y en segundo punto tenemos lo que es la privacidad de los archivos. Tenemos que los archivos deben protegerse de posibles accesos no deseados. El sistema de protección debe permitir acceso de forma controlada según unas reglas definidas. Para la pregunta número 3 tenemos, es muy celosamente protegida por el sistema operativo. Este es uno de los puntos más importantes ya que en sí la estructura y la seguridad de la misma dependen del sistema operativo. Y para la respuesta a esta pregunta es la matriz de control de acceso. Una matriz de control de acceso es una delimitación estática de los permisos en un sistema informático. Tiene la capacidad de proporcionar un control muy fino para operaciones y procesos particulares. Aquí lo interesante es que la matriz de control de acceso, en este caso, puede ser cualquier cosa, un archivo, una pieza de hardware, un proceso, lo ve como un objeto y los pone como tal en una tabla, en la cual va a tener cada columna definido un permiso como tal y a cada objeto le va a dar acceso a cada un funcionamiento u otro. No le da permiso a todos los funcionamientos, a todos los objetos, debido a que esto podría comprometer la seguridad integral del sistema operativo. Como cuarta pregunta tenemos, ¿controlan el acceso a un sistema, limitando los tipos de acceso a archivos permitidos a los usuarios? La respuesta es mecanismos de protección. Como lo dice la pregunta, los mecanismos de protección controlan el acceso a un sistema, limitando los tipos de acceso a archivos permitidos a los usuarios. Además, este mecanismo da la protección que debe garantizar que los procesos que hayan obtenido la adecuada autorización del sistema operativo puedan operar sobre los segmentos de memoria, CPU y otros recursos. Para la pregunta número 5 tenemos,
El principio de este cifrado se basa en la adición de un valor constante a todos los caracteres de un mensaje, o más precisamente a su código ASCII. Y bueno, la respuesta es el cifrado César, que de hecho se ha utilizado desde la antigüedad, por eso su nombre, porque se utilizaba inclusive en las épocas de Julio César. Y bueno, este tipo de cifrado es muy sencillo y se trata principalmente de que a un carácter, o mejor dicho, a un número, se le asigne un carácter equivalente. De tal manera de que si tuviéramos un mensaje a partir de puros caracteres, aquí lo único que tenemos que hacer es buscar su equivalencia numérica, y etcétera. De hecho, esto fue el principio para el código ASCII. Como sexta pregunta tenemos, es un programa que se copia automáticamente y que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora sin el permiso o el conocimiento del usuario. La respuesta es virus informático. Tenemos que un virus o virus informático es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier dispositivo informático, sin el permiso o el conocimiento del usuario, principalmente para lograr fines maliciosos sobre los dispositivos. El virus habitualmente reemplaza archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Los virus pueden destruir de manera intencionada los datos almacenados en una computadora, aunque también existen unos menos inofensivos que solo producen molestias o imprevistos. Para la séptima pregunta tenemos, ¿es un software, rutina o modificación de programas que producen modificaciones, borrados de archivos o alteraciones del sistema en un momento posterior a aquel en el que se introducen por su creador? La respuesta es una bomba lógica o time bombs. Esto puede sonar un poco engorroso, pero bueno, este es un tipo de delito que forma parte de los sistemas informáticos que se utilizan comúnmente en los ataques lógicos a los ordenadores. ¿En qué consiste una bomba lógica? Una bomba lógica, como mencionó la definición, es un software o una modificación o rutina que está esperando a que el usuario active o realice algo, o en este caso que el sistema también puede activar este, por así decirlo, botón. Este tipo de indicadores pueden ser, por ejemplo, que llegue una hora específica, que el usuario abra exactamente un archivo, que el usuario abra exactamente un programa. Entonces, en ese momento se activa la bomba lógica y empieza a crear y a corromper cada uno de los archivos o programas a su paso, o en este caso también a modificar ciertos valores numéricos de la computadora. Como octava pregunta tenemos, se propagan sin la intervención del usuario y distribuyen copias completas, posiblemente modificadas de sí mismo por las redes. La respuesta es gusanos. Como la misma pregunta lo dice, estos generan copias de sí mismos y lo que hacen es distribuirse a través de las redes. Un gusano puede consumir memoria o ancho de banda de red, lo que puede provocar que un equipo se bloquee. Para la novena y penúltima pregunta tenemos, es el proceso por el cual una información legible se transforma mediante un algoritmo en información ilegible. En este caso tenemos el cifrado, que la respuesta es cifrado de datos. Y es que cuando tenemos un texto y queremos que se vuelva ilegible para cualquier tipo de usuario o inclusive indescriptible, podemos utilizar el cifrado de datos. Eso significa de que como tal el mensaje se va a cambiar por una serie de símbolos, números o inclusive por otras letras, de tal manera de que en este caso otra persona no puede entender el mensaje y solo el sistema que cifró, en este caso el mensaje, sea el único que lo puede descifrar. Como décima pregunta tenemos, está relacionado a los controles incorporados al hardware y al sistema operativo para asegurar los recursos del sistema. La respuesta es seguridad interna. Como la misma pregunta lo dice, la seguridad interna lo que hace es dar los controles que están incorporados con el hardware y el sistema operativo para asegurar lo que son los propios recursos de un sistema operativo.